Hola, Salam Namaste. Bueno, llegamos al capítulo número 4 de la infancia de los eneatipos. En capítulos anteriores ya estuvimos hablando de las pasiones, de las fijaciones, del continuo de amor, de lo que significa la palabra entorno, y también hablamos ya de la infancia, de lo que iba a derivar en un eneatipo 1 perfeccionista. Hoy les voy a contar del eneatipo 2 y para eso quiero hacer una aclaración. Hoy voy a agregar otra distinción. Todos como niños pasamos por una etapa, por un proceso erótico-sensual. ¿Qué significa esto? En la etapa erótico-sensual, el niño busca relacionarse o contactar con un otro a través de los sentidos, a través de lo sensorial, a través del contacto físico, de las caricias, del cuerpo. Esto nada tiene que ver con el concepto de sexualidad adulta. El niño está libre de ese concepto de sexualidad genital adulta que no tiene nada que ver. Por eso cuando yo me refiero a lo erótico sensual, tiene que ver más con el contacto físico con un otro y las sensaciones a nivel sensorial y de los sentidos que le trae al cuerpo del niño por tener, por ejemplo, un abrazo con todo el cuerpo, con todo el contacto estrecho con su padre o con su madre. Hecha esta aclaración de que no tiene que ver con la sexualidad como la entendemos los adultos, la pasión del eneatipo 2 es el orgullo y la fijación es la sobreabundancia y el mecanismo de defensa es la represión. Ya vamos a ver por qué. Entonces la infancia de este eneatipo que va a derivar, de este niño que va a derivar en un eneatipo 2, básicamente lo que detectó a través de sus ensayos de estilo de personalidad y su feedback del entorno, lo que detectó este niño es que en esta casa, en esta familia, más moscas atrae una gota de miel que un barril de vinagre. Entonces, básicamente se dio cuenta que la emoción del amor está sobrevalorado, donde es muy importante el amor, ya sea darlo o recibirlo, y también se dio cuenta o empezó a recibir un trato especial por alguno de los padres o por la familia, o por ambos padres. Es decir, puede haber sido el hijo único, en donde dos padres, o sea, un padre, una madre o una pareja buscaba mucho tener un niño, entonces claro, el niño vino a ser el especial, o puede haber sido el más chico, el último de una familia y por ende es el mimado de toda la familia, de los padres, de la madre, de los hermanos, o estos niños que terminan siendo la princesita de papá o el príncipe de mamá, que terminan siendo los favoritos de uno de los dos progenitores. Entonces, básicamente el niño empezó a sentir que era especial, que en esta familia había un trato especial con él, empezó a generar como esa idea, ya sea por hechos concretos o, vuelvo a repetir, o por la imaginación de los niños, por su propia interpretación. Lo que va a ir generando en el niño es esta sensación de ser especial, de ser encantador, de ser amoroso, y que de esta forma puede tener una posición de privilegio dentro de la familia y una sobreprotección de alguno de los progenitores o de los hermanos o de alguien de la familia, lo cual le da una posición de poder. De esa manera, en esto de sostener la autoimagen de ser especial, de ser encantador, de ser amoroso, va bloqueando su propio contacto con sus necesidades faltantes, con sus carencias. También puede pasar que en la familia uno de los padres no esté tan presente, o por ejemplo en padres separados, o si hubo un conflicto amoroso y el padre se va de casa, esta idea fantasiosa que puede pasar y suele pasar de la niña que espera el fin de semana a que su príncipe azul, en este caso el padre, venga a rescatarla de la tiranía de la madre, que toda la semana le tiene que decir que haga la tarea, que se lave los dientes, que cumpla con sus obligaciones. Entonces se genera este vínculo como erótico afectivo entre la nena, la princesita, que viene a ser rescatada por el príncipe azul, que en este caso es su papá. Esto en el caso de la nena con el papá. En el caso de, puede pasar al revés, ¿no? Del nene consentido de mamá, el favorito de mamá. Pero básicamente
siempre el núcleo es esto, de tener la sensación de recibir un trato especial, de ser especiales. Mientras son niños, mientras son chiquitos, digamos, suele estar todo bien con esto, es como un juego de conquista y seducción que hace el niño y que le ayuda a desplegar todo su carisma y toda su personalidad encantadora y amorosa. Pero en algún momento, para que este eneatipo quede cristalizado, quede fijado, este estilo de personalidad, tienen que haber recibido como una frustración amorosa, como una carencia de amor, como una interrupción en el continuo de amor. Y esto puede pasar por diversos motivos. Uno de ellos puede ser que en este comienzo de erotización del niño y de acercamiento sensual a través del contacto físico con uno de los progenitores, que el mismo padre o madre se sientan erotizados y eso le asuste en la situación y de pronto empiecen a generar como un rechazo, una separación con el niño, simplemente por sus propios miedos o por no entender esta situación. O también puede ser la pérdida de uno de los dos progenitores. De golpe tenía una relación hermosa, yo era la princesa de papá y papá murió, se enfermó, o al revés, ¿no? Yo era el consentido de mamá y de pronto mamá falleció y no está más. También se puede dar de esto de que hubo un conflicto amoroso entre los progenitores y papá se fue. Y en el caso de las nenas se quedaron a ser de segunda mamá dentro de la casa, y en el momento en que iban a estar con sus padres era como si fuera la esposa sustituta, ¿no? Jugando en el mundo ficticio que ayuda a papá en los quehaceres de su departamento, de su casa, o al revés, ¿no? En el caso de que el padre se fue y la madre se quedó con un niño varón, bueno, pasó a ser el hombre de la casa. Entonces hay como una especie siempre como de juego de roles entre lo que es hijo y pareja. Vuelvo a repetir, a veces es una dinámica normal y supernatural, y otras veces es simplemente imaginario del niño en su cabeza. Pero básicamente en algún momento de toda esta fantasía idílica del principito de mamá o la princesa de papá, hay una interrupción en el continuo de amor, hay una pérdida del apoyo en la experiencia personal de valor, hay como una ruptura en ese contacto, en esa dinámica que se viene manejando, y el niño interpreta esto o recibe esto como una especie de rechazo. Puede ser ese rechazo físico que les conté de alguno de los progenitores porque siente que se está erotizando la situación y no entiende que no es lo mismo la sensualidad del niño que su propia erotización de adulto, o puede ser esto de que por algún motivo se rompió el vínculo. Entonces, básicamente esa frustración y ese rechazo, esa frustración amorosa a tan temprana edad, por ese rechazo terminó siendo sobrecompensado con que yo tengo suficiente amor para dar y no necesito el amor de afuera. Entonces eso generó internamente en el niño una falsa abundancia, una sensación de no necesitar amor ya de los demás, sino que ellos son una fuente de amor y tienen todo el amor necesario dentro. Es un mecanismo de sobrecompensación. Al tomar contacto con esta carencia amorosa, con esta frustración amorosa, con esta interrupción, se genera este sentido de sobreabundancia. Por eso la fijación es una falsa sobreabundancia o un falso amor, dicen algunos autores. En otros capítulos les conté que nosotros los adultos criamos a través del eje amor-miedo. En este caso el eje amor-miedo estaría dado con: mientras el niño mantenga esta imagen abundante y encantadora, dando todo de sí, se asegura amor. Y en el caso de que el niño conecte con su parte faltante, con sus necesidades, con sus propias carencias, no tan agradables para los padres, corre el riesgo de ser rechazado. El eneatipo 2 de grande termina teniendo mucho miedo al rechazo. Entonces,
ese es como se establece el eje amor en la crianza de este tipo de chicos. Y entonces, para asegurarse el amor y la aprobación de sus padres, de su familia, este niño termina manteniendo esa imagen de especial, de amoroso, de encantador, a costa, y acá viene el mecanismo de defensa, reprimiendo sus impulsos de necesidad o cualquier impulso, y acá también entra el impulso que yo les dije, erótico sensual, o cualquier impulso o necesidad interna que pueda generar rechazo de alguno de los progenitores. En el caso del progenitor que le intenta generar un vínculo más estrecho. En ese caso puede ser lo erótico, puede ser sus propios impulsos destructivos o sus impulsos de necesidad y carencia, porque tal vez son padres que se conectan mucho desde lo encantador del niño, pero no toleran tanto sus necesidades, sus carencias, no están tan disponibles porque están cansados, porque trabajan mucho, porque vaya a saber. El resultado final de esto termina dando un niño que termina siendo el típico favorito de mamá o de papá, o el típico niño centro de atención. Los niños consentidos, básicamente. ¿Cómo son? Y como aprendieron desde muy chicos a ser encantadores, suelen ser alegres, espontáneos, creativos, demostrativos, son ayudadores, generosos, afectuosos, simpáticos, son afectuosos hasta con extraños, son simpáticos y hablan hasta con extraños, hasta con familiares lejanos, de verdad son muy carismáticos, son niños centro, suelen sobresalir en cualquier estilo de arte escénico, si tienen que bailar, cantar, actuar o con la música arriba de un escenario. Suelen ser niños que se prestan para eso, que les gusta estar arriba de un escenario, buscan posiciones de privilegio, ya sea en la familia o en la escuela, buscan ser los consentidos de papá, las consentidas o los consentidos de papá o de mamá, de los maestros, terminan comprándose a los maestros, cuando hay un acto en la escuela o cuando hay una obra teatral, los eligen por ahí como figura central, por esto de que son niños centro. Son niños coloridos, llamativos, suelen ser con esto de conseguir las posiciones de privilegio con mamá, papá o los maestros, son niños o con los abuelos, son niños consentidos, pícaros, porque terminan saliéndose con la suya, porque en cuanto tienen alguna travesura, buscan la sobreprotección de esa figura que ellos terminaron conquistando o seduciendo, entonces terminan siendo niños que se salen con las suyas. Emocionalmente son muy impulsivos, se utiliza a veces la palabra histriónicos, que es esta exacerbación de las emociones, o sea, uno podría decir, ay, esta nena hace un teatro por todo, o este niño hace un teatro por todo, todo es un desborde emocional, o todo es una novela. Bueno, ese tipo de niños o niñas pueden pasar de amorosos y tiernos a completamente caprichosos y agresivos, por esto de que buscan una satisfacción inmediata, ¿no? O sea, son niños tan especiales, tan carismáticos, que bueno, en el momento en que me toca pedir, bueno, quiero que me satisfagan mis deseos, mis caprichos. El capricho y el antojo no es ni más ni menos que como una búsqueda de demostración de amor. O sea, si yo soy tan especial para ti, si soy tan encantador, bueno, demostrámelo, ¿no? Satisfacer mis caprichos, mis antojos, y en eso se vuelven un poco exigentes en el recibir, ¿no? Como yo estoy dándote tanta especialidad por ser este niño tan encantador, bueno, quiero recibir, y ahí entra un poco de exigencia. Tienen una tolerancia muy moderada a los límites, es decir, son tolerantes a los límites, pero según con quién y para quién. Si a ellos les importa el vínculo con esas personas, van a hacerse los niños buenos que aceptan, que acatan los límites. Pero si realmente no les importa el vínculo con esas personas, son completamente libertinos, no les gusta acatar límites, porque se sienten muy libres, muy espontáneos, muy frescos, tienen muy baja tolerancia al rechazo y la frustración,
que generalmente si sienten un rechazo, una frustración, usualmente estos niños buscan una satisfacción a través de los dulces, de las golosinas. Por esto de que hablábamos de la miel, ¿no? Tienen todo un manejo entre el amor y la dulzura y las emociones, que a veces se manifiesta en comer golosinas, en comer cosas dulces. Intentan no demostrar sus debilidades, su dolor, lo que falta o necesitan. A veces pueden ser fabuladores, fantasiosos, en esto de sostener esas historias que ellos cuentan de sí mismos, o esas historias que cuentan a sus amigos de su familia y de lo idílica que es su vida. Pueden ser muy fabuladores y también pueden llegar a ser mentirosos, incluso con los propios progenitores. A veces algunos padres reportan que son niños como invasivos y pegajosos, ¿no? En el espacio, se sientan muy cerca, están todo el tiempo muy pegados de alguno de los dos progenitores o de los dos, les usan las cosas, es como tienden como a estar, yo uso mucho la frase juntos pero no pegados, ¿no? Sería la cura. Tienden como a querer estar muy en contacto, en demasiado contacto estrecho. Entonces algunos padres madres reportan que son niños pegajosos. Prefieren el juego compartido, o sea, el juego con alguien más, el juego creativo, colorido, poco estructurado. Se aburren si es un juego monótono. Muchas veces, y esto sobre todo las niñas, pero los niños también lo hacen, juegan al protector del necesitado, al protector del indefenso, al protector de animalitos o del bebé más chiquito, y esto es un poco también porque de esa manera ellos proyectan sus necesidades, su parte vulnerable, débil y que tiene necesidades y que han bloqueado en ese necesitado, ¿no? Como ellos están abundantes de amor, falsamente, su propia necesidad de amor la ponen en ese necesitado. Entonces terminan teniendo este juego del protector, del ayudador, del que es el salvador de los animalitos perdidos por el mundo, o de las criaturas indefensas. Internamente desarrollan una sobrevaloración del amor como tal y con lo amplio que es el espectro del amor, y ese es su eje central para su superego, su superyo. O sea, así como les conté que en el eneatipo 1 el eje central de su superyo, su superego, este pájaro carpintero que le dice lo que está bien y lo que está mal, era hacer lo correcto, ser bueno y encajar en las normas que aprendió, en las reglas. En este caso, hacer lo correcto es encajar en el estándar de amor más elevado, ser lo más amoroso y esta sobrevaloración del amor como emoción sublime. Ellos mismos, para poder sostener esta falsa sobreabundancia y para sostener esta autoimagen de especial, se terminan identificando solamente con el polo abundante, con el polo de dotados. O sea, polo me refiero a la polaridad interna. Todos tenemos de las dos cosas, ¿no? Todos somos abundantes y carentes al mismo tiempo, pero ellos identifican su yo, su personalidad, con el polo que está en abundancia, con el polo dotado, con la parte atractiva, con lo valioso, lo cual termina generando una autoimagen narcisista. Desconectan y reprimen su carencia, sus necesidades, sus faltantes, y terminan proyectándolo en los otros. Es decir, ¿qué es esto de la proyección en los otros? Bueno, sus carencias, sus necesidades, sus faltantes, ellos están completamente desconectados de ellos porque ellos están en abundancia de amor y salen a dar amor a todos los demás porque los demás están en carencia, necesidad y faltantes, que son sus propias carencias que han puesto en los demás. Ese es el mecanismo de proyección en donde ellos depositan lo que les falta en otro y por eso salen a ayudar y amar tanto. Sus necesidades terminan siendo satisfechas en esto de salir a dar amor, en el feedback que reciben de ese amor. Es decir, si yo doy amor, te ayudo y soy generoso contigo, seguramente en lo estándar voy a recibir halagos, adulación, voy a recibir otras demostraciones de amor, y así es como ellos, su carencia de amor interna que han tapado con esta sobreabundancia, terminan recibiéndola a través del feedback de los otros. Con eso, para poder estar bien afinados con lo que el otro necesita
y con lo que emocionalmente ellos les pueden dar de amor, generan mucha empatía y se vuelven muy sensibles emocionalmente para detectar el estado anímico o el estado interno de la otra persona. Son muy eficientes en detectar lo que el otro necesita emocionalmente, porque justamente han practicado tanto el dar, que para dar lo justo y adecuado y que el otro quede enganchado en esa relación, se vuelven muy eficientes en detectar emocionalmente, por ende muy empáticos también. En algún punto generan un mecanismo inconsciente de dar para recibir, ¿no? Si yo doy amor para recibir el amor que a mí me falta, pero el que no estoy en contacto, el mecanismo termina siendo algo compulsivo que lo lleva a pensar primero en lo que necesita el otro antes que conectar con lo que necesitan ellos. Lo que necesitan ellos directamente lo tienen reprimido, que es el mecanismo, entonces compulsivamente terminan conectando primero con todas las necesidades de los demás antes que con las propias. Y este mecanismo de dar para recibir, aunque ellos no lo vean, es muy inconsciente y trabaja de modo compulsivo. Internamente generan también una negación total a sus faltantes. Ellos se creen que están en abundancia de todo, que son dotados o de casi todo. Sobrevaloran su espontaneidad, porque realmente son muy espontáneos, apoyados en su sentir. Es decir, es común que un eneatipo 2 te termine contestando: bueno, lo sentí así, lo hice así porque lo sentí así. Y eso esconde como un pequeño truco egoico, porque en algún punto sobrevaloran tanto su sentir que no se dan cuenta que en ese sentir no están tomando en cuenta el sentir del otro. Miren qué paradójico, ¿no? Siendo ellos que son tan empáticos. Pero cuando ellos tienen que justificar un impulso reactivo, bueno, lo justifican apoyándose en que ellos lo sienten así. Y por eso también ellos mismos, en esta autoimagen narcisista, sobrevaloran su espontaneidad. Internamente tienen este mensaje de: merezco ser amado por todo lo que hago, por los demás, por todo lo que doy, por lo especial que soy para el mundo, entonces demuéstramelo. Y esto también es algo que se da, ya sea de chicos como de grandes, en esto de: bueno, merezco ser amado, demuéstramelo, ¿no? Y demuéstramelo viene con exigencia, viene con: atendeme, ¿no? Dame lo que te pido, atendé mis antojos, poné atención a mis caprichos. Por lo general suele haber un bloqueo si bien a veces tienen como arranques agresivos, en el común del tiempo o en la generalidad del tiempo suele haber un bloqueo a su propia agresividad, porque obviamente ser agresivo no tiene mucho que ver con ser amoroso y ser encantador. Entonces, por lo general, su propia agresividad la tienen bloqueada. Y bueno, hasta acá les he contado lo que es el escenario estándar. Puede existir otro escenario en donde que es menos común, en donde en lugar del niño buscar conquistar al progenitor del sexo opuesto, termina o hace una identificación con el progenitor de su propio sexo como ideal de mujer o como ideal de varón, pero no es el escenario más común, así que preferí elegir el escenario más general. Siempre obviamente respeto el principio de individualidad, pueden haber otras historias, pueden haber otros eneatipos, y básicamente hasta acá les conté un poquito cómo es la infancia de los eneatipo 2 o de los niños que van a derivar en un eneatipo 2. Espero que les haya gustado. Es un eneatipo muy bello, representa el amor que todos llevamos dentro y que todos buscamos. Si bien está distorsionado por su egotipo, por su eneatipo y por los estilos de personalidad, de verdad mucha misericordia con este eneatipo que ha tenido que sacrificar todas sus necesidades para cumplir los gustos y necesidades de su familia y de sus padres. Así que mucho amor y bueno, síganme, denle like, suscríbanse a mi canal y seguimos en contacto con la infancia de los eneatipos. En el próximo capítulo, el eneatipo 3. Salam, Om Namaste, espero que estén muy bien. Gracias.